Estamos grabando. Vamos a exponer. Ya, chiquillos, la clase de hoy y la clase siguiente en realidad nos vamos a enfocar principalmente en este tema que es muy necesario que nosotros podamos incorporar, ¿cierto?, a nuestro aprendizaje, que tiene relación con el enlace químico, ¿ya? Y dentro de este enlace químico, lo que nosotros vamos a esperar, bueno, dentro de toda esta presentación, ¿cierto?, es que ustedes puedan primero, hoy día, específicamente, conocer la estructura de Lewis, ¿ya? La clase de hoy la vamos a enfocar principalmente al trabajo de la estructura de Lewis y a identificar los diferentes tipos de enlaces químicos, ¿ya? Los otros objetivos los vamos a dejar para la próxima clase porque esta requiere nuestra mayor atención hoy día, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una pregunta PSU, ¿cierto? La cual vamos a ir analizando nuevamente, que la vamos a tomar nuevamente cuando volvamos a retomar, ¿cierto? Esto, ya que dice, de acuerdo a la siguiente representación de Lewis, se puede afirmar que el elemento X, 1, pertenece al grupo 2A de la tabla periódica, puede formar una molécula X2 y tiene 4 electrones de valencia, ¿ya? Esa es una pregunta que vamos a desarrollar posteriormente al análisis específicamente de lo que es la estructura de Lewis. Primero, hablemos del enlace químico. El enlace químico, como dice ahí, es la unión de dos átomos o de diferentes grupos de átomos. ¿Para qué se unen los átomos? Los átomos en la naturaleza se unen para alcanzar una estabilidad, ya que ellos independientemente son inestables. Entonces, para que un átomo pueda vivir en la naturaleza, debe sí o sí poder combinarse con otro para que sea estable. Dice que se basa en la valencia del átomo, que es la valencia corresponde a los electrones que se sitúan en el último nivel de energía, ¿ya? Esa es la valencia, lo que nosotros llamamos electrones de valencia. O sea, los átomos se van a unir mediante estos electrones que quedan en el último nivel de energía, en el nivel más externo del átomo. Se busca mediante la unión una estabilidad energética basadas en dos reglas, la regla del dueto y la regla del octeto. La primera regla nos dice que un átomo va a ser estable siempre y cuando tenga a su alrededor exactamente 2 electrones y que se cumple para ciertos átomos, específicamente para el átomo de hidrógeno, para el átomo de helio, ¿ya? El litio también cae dentro de esta clasificación. Y la regla del octeto, por su parte, nos indica de que un átomo va a ser estable siempre y cuando tenga 8 electrones a su alrededor, ¿ya? En este caso tenemos, por ejemplo, la molécula de metano, y en la molécula de metano, que está constituida por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, si se fijan, cada uno de los átomos de hidrógeno tiene a su alrededor 2 electrones, mientras que el átomo de carbono a su alrededor va a tener los 8 electrones, ¿ya? Isidora dice, sí, no hay problema, Isidora, tranquila. Ahora bien, referente a esto, para poder determinar yo cuáles son los electrones de valencia de cada átomo, sí o sí debemos saber cuál es su número atómico en este caso para poder yo determinar cuántos electrones tiene. ¿Cómo lo saco? A través de la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, en el átomo de nitrógeno, ¿cierto? Tenemos esta configuración electrónica, vamos a encontrar unos 5 electrones de valencia en su último nivel de energía, y por lo tanto pertenece al grupo 5A. Nosotros hasta ahí sabemos hacer, ¿cierto? De acuerdo a la clase pasada. ¿Qué es lo interesante ahora? Que vamos a aprender, como les digo, estos tipos de reglas, del octeto y del dueto, para poder ahora generar combinaciones entre estos átomos. Regla del octeto, dice ahí que los electrones se van a transferir o se van a compartir de manera que estos átomos adquieran la configuración de gas noble. Los gases nobles son aquellos que presentan en su último nivel de energía todos sus orbitales ocupados por electrones, ¿ya? Y por lo tanto son estables por sí solos. Todos los otros átomos de la tabla periódica se quieren parecer a los gases nobles, ¿ya?
Entonces aquí tenemos diferentes tipos de átomos. ¿Qué nos permite a nosotros esta estructura de Lewis y específicamente estas reglas, tanto del octeto como del dueto? Principalmente en la del octeto, que se pueden formar tres tipos de enlaces. Enlaces simples o sencillos. Por ejemplo, tenemos acá entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno en la molécula de agua, ¿ya? Tenemos un enlace simple, o sea, podríamos que está dado por una rayita, si lo queremos decir. Pero cada rayita corresponde a un electrón, tanto del hidrógeno y un electrón del oxígeno, ¿ya? En este caso están compartiendo su electrón. El enlace doble, que se forma, por ejemplo, en la molécula de dióxido de carbono, ¿cierto? Donde tenemos dos rayitas, ¿cierto? Entre el átomo de oxígeno y el átomo de carbono. Repito, cada rayita son dos electrones. Por lo tanto, acá, en el sector del dióxido de carbono, yo estoy compartiendo 4 electrones. ¿Ya? Y por último nos dice acá que los átomos se representan con su símbolo químico y alrededor de este símbolo químico se colocan los electrones de valencia. Como por ejemplo en el caso del hidrógeno, que él tiene solo un electrón de valencia, yo lo voy a colocar con un puntito. Un electrón lo vamos a asociar a ahora un puntito que va a ir al lado de este elemento. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, la estructura de Lewis de los principales elementos, ¿cierto? O los más utilizados, los primeros elementos, los primeros 18 de la tabla periódica. ¿Ya? Ahora bien, la actividad acá es determinar la estructura de Lewis. Lo primero que tenemos que hacer es la configuración electrónica, y después de esa configuración electrónica vamos a obtener los electrones de valencia. En el caso acá del dióxido de azufre tenemos los electrones tanto para el azufre como para el oxígeno. Luego vamos a ver cuántos electrones en total vamos a colocar en cada una de estas moléculas. Vamos a situar como átomo central aquel que es menos electronegativo. ¿Ya? Al tiro. Y finalmente vamos a distribuir los electrones según la regla del octeto. Y aquí me voy a detener yo, ¿ya? Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y había una pregunta, ¿cierto? Vamos con la pregunta. No sé quién tenía la pregunta. Profe, Ya. yo. Se me complicó un poco en la parte del oxígeno que aparecía como un 6 por 2. ¿Por qué? Sí, tranquilo. Acá lo primero que tenemos que aprender, Jimmy, y para todos en general, es que para determinar la estructura de Lewis de una molécula, lo primero que yo debo saber es determinar la estructura de Lewis de los átomos por sí solos, ¿ya? Y hoy día nos vamos a enfocar a determinar eso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿cierto? Y me gustaría que los que tengan al lado suyo, ¿cierto? Su cuaderno lo vayan realizando conmigo, ya para poder también entenderlo de mejor manera. Por ejemplo, voy a partir con el átomo de oxígeno, ¿ya? El átomo de oxígeno tiene 8 protones, o sea, su número atómico es 8. Este es un átomo neutro, por lo tanto también tiene 8 electrones, ¿ya? Vamos a desarrollar la configuración electrónica para 8 electrones. Partimos siempre con 1s2, luego 2s2. Si se fijan, aquí yo ya ocupé 4 electrones, ¿cierto? Me faltan solo 4 para poder llegar a 8. Por lo tanto, la siguiente parte de la configuración es 2p4. ¿Ya? Camila Salazar, que la veo justo ahí. ¿Cuál es el último nivel de energía acá del oxígeno? El 2. El nivel 2, ¿cierto, Cami? Y si tú te fijas, en el nivel 2 hay orbitales de tipo S y de tipo P, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer acá es que voy a encerrar todo el nivel 2 de energía y voy a ver cuántos electrones de valencia hay en este último nivel. Tengo 2 para el S y 4 en el P, ¿ya? O sea, el oxígeno tiene un total de, lo voy a colocar acá al lado, de electrones de valencia igual a 6. Son 6 los electrones de valencia para el oxígeno. Ahora bien, nosotros tenemos que acomodar esos 6 electrones de valencia de acuerdo a la estructura de Lewis.
Y para acomodarlos, yo aquí voy a tomar de nuevo lo que les enseñé y con lo que aprendimos, ¿cierto?, a principio de año, a trabajar con las famosas cajitas. ¿Se acuerdan que las cajitas pertenecían, o yo los asociaba a los orbitales atómicos? Y en cada orbital atómico, como máximo, acepta 2 electrones. Y de los electrones va a ir uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿cierto? En este caso, el orbital S como máximo acepta 2 electrones. Camila, tú misma, ¿cuántas cajitas debo hacer para el S? Una. Solo una. Vamos a colocar entonces aquí abajito del S, la caja fea, una cajita, ¿ya? Y en esta cajita vamos a acomodar los 2 electrones que tiene el subnivel S, ¿ya? O el orbital S. Uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿ya? Hasta acá, ¿hay alguno que se me haya perdido? No estoy haciendo nada del otro mundo, es lo que veníamos haciendo en todas las clases pasadas, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Referente a las cajitas, por ejemplo, para poder continuar con ellas. ¿No? ¿A quién más veo por ahí? Aquí. Dígame, Esteban. Usted había seleccionado el orbital S para... Sí, pero que no sé cómo decirlo. ¿Por qué eligió el S y no el P? ¿O por qué puede haber sido el P y no el S? Mira, Sí, Esteban, ahora voy con el supone P. que Resulta de que acá vamos a ir en orden, ¿vale? Tú mismo, fíjate que el P como máximo acepta 6 electrones, ¿cierto? Y que en cada cajita Sí. los electrones entran de 2. Por lo tanto, ¿cuántas cajitas yo hacía para el orbital P? 3. 3 cajitas, ¿cierto? Vamos a hacer ahora las 3 cajitas para el orbital P. Las dividimos. Y lo que yo debo hacer ahora es acomodar esos 4 electrones en estas 3 cajitas, ¿ya? Primero, los electrones dijimos que entran todos hacia arriba, ¿cierto? Acomodamos. 1, 2, 3. Y ahora lo que hacemos es acomodar lo que me falta, pero hacia abajo. 1. Y acá yo quiero que se fijen en algo. En estas 4 cajitas que yo puse, ¿cierto? Van a haber 2 parejas de electrones que van a ir juntas, ¿cierto? Y hay 2 electrones que quedaron desapareados, que se dice. Por lo tanto, yo en la estructura de Lewis, para poder hacer esta estructura de Lewis, lo primero que me decían a mí era, usted debe tomar el símbolo, ¿cierto?, químico del elemento que está analizando, ¿cierto? Y, chuta, no sé qué hice. Ahí sí me parece. Y después colocar los puntitos, ¿cierto?, o los electrones alrededor de este símbolo. Y el orden correcto para hacerlos es de acuerdo al llenado de los orbitales o el llenado de las cajitas. Por lo tanto, nosotros en este elemento oxígeno lo vamos a situar en los 4 puntos cardinales. O, si quieren, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Ya? En donde arriba, por ejemplo, vamos a colocar los electrones que pertenecen al S. ¿Cuántos electrones son? ¿Cuántos electrones habían en el S? 2. 2 electrones. Y estos 2 electrones, Jimmy, están juntitos, ¿cierto? Sí. Ya, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que aquí arribita del oxígeno vamos a hacer 2 puntitos juntos. Y esos 2 puntitos corresponden a esos 2 electrones. Después aparecen 2 electrones más que están juntos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es que esos 2 electrones que están ahí juntos los vamos a colocar abajo, como 2 puntitos. Pero ahora resulta que yo tengo electrones que están desapareados. Y los electrones desapareados se van a colocar individualmente al lado, en este caso, del oxígeno. Vamos a colocar un puntito al lado izquierdo y otro puntito al lado derecho. Y de esa manera, jóvenes, se realiza la estructura de Lewis para los átomos individuales. ¿Ya? O sea, para poder realizar la estructura de Lewis hay que fijarse en las cajitas y nada más. Exactamente. Y para poder fijarse en las cajitas, lo que debemos hacer bien en este caso es una buena configuración electrónica. Por eso durante todo el mes de mayo, si se fijaron, yo le di mucho al tema de la configuración electrónica, ¿ya? Porque teniendo una buena base en configuración electrónica, nosotros podemos identificar claramente electrones de valencia.
Y estos electrones de valencia, aparte de enseñarme a mí cuál es el grupo del elemento, ¿cierto? Me van a determinar a mí cuántos electrones yo puedo ir moviendo, puedo compartir o puedo transferir para formar enlaces, ¿ya? En este caso, repito, los electrones que están apareados, ¿ya? O juntitos, van de a pares. Los electrones que están desapareados van independientemente uno al lado del otro. Vamos a hacer dos ejemplos más, ¿ya? En este caso, vamos a ocupar ahora, vamos a ver ahí, vamos a ocupar el átomo. Profesor, espera un poco, por favor. Esteban. Cuando están desapareados es porque si tomamos en cuenta todas las cajas, si es uno el que, o sea, da lo mismo cuántos falten, pero si uno falta, se vuelve desapareado. Claro, claro. Y si tal vez uno no está acá en la cajita, no se coloca nomás. ¿Ya? No se coloca. Y por eso es que vamos a hacer dos ejemplos más para que más o menos se vea lo que usted me está diciendo, Esteban. Camila, quería preguntar. Sí, eso que estamos haciendo es solamente para los átomos individuales, ¿cierto? Individuales, ¿ya? Ya. Por eso es que lo más probable es que estas diapos que yo les presenté nos tomen, si no una o dos, hasta 3 clases nos podría tomar para que aprendamos bien el tema de, primero, estructura de Lewis, segundo, el tema del enlace químico, y tercero, que necesitamos sí o sí saber de estructura de Lewis para después formar la geometría molecular. Yo sé que esa palabra a veces los descoloca en química porque vamos a hablar de geometría, ¿ya? La matemática está metida en todos lados, chiquillos. En la química, sobre todo en la física, ¿ya? Así que también más adelante vamos a hablar de la geometría molecular. Están en las diapos también, ¿ya? Para que ustedes también vayan analizándola, ¿ya? Vamos con el átomo de cloro. El cloro tiene un Z igual a 17, ¿ya? Por lo tanto, vamos con la configuración electrónica acá para el cloro. Sería 1C2, 2S2, 2P6, después del 2P6 venía el 3S2 y después venía el 3P. En este caso, Pablo, que te veo por ahí también, Pablo Carrasco, ¿cuántos electrones me faltan para poder llegar a 17, Pablito? ¿Estás por ahí? ¿Cómo? Tengo que llegar a 17 electrones y tengo 2, 4, 2. 10, 12 y me faltan. La P vale 6, pues, y le falta 1. O sea, ¿O no? sí, pues, yo no puedo colocar, muy buena acotación. Yo acá podría colocar, como yo sé que el P como máximo acepta 6, ¿podría llegar y colocar 6 ahí, por ejemplo? No, no, ¿Por qué no, No. Camila? Faltan 5. no, son Porque 5. faltan 5. Faltan, perfecto, muy bien. ¿Quién fue ese, Jimmy? Yo. Bien, faltan solamente 5 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica llega ahí hasta el 3P5, ¿ya? Sí. Vamos ahora al último nivel de energía. Este último nivel de energía es el nivel 3, ¿ya? 3. Y en este nivel 3 de energía hay exactamente 2 y 5, 7 electrones de valencia. O sea, el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué hacemos ahora? Las famosas cajitas, ¿cierto? El tema de los orbitales. Sí. Una cajita para el S y siempre 3 cajitas para el P. Vamos a acomodar ahora los electrones en esas cajitas. Tenemos 2 para el S. Uno arriba, otro abajo. Y tenemos que acomodar 5. Primero 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Luego hacia abajo. 4 y 5. Si se dan cuenta acá, me quedaron 3 cajitas ocupadas completamente y me quedó un electrón desapareado. Vamos a hacer ahora la estructura de Lewis del cloro. Y digo, el cloro, lo voy a anotar con otro color, sí, porque parece que me jode aquí la luz. El cloro, ¿ya? Déjenme ver un poquito aquí si se puede cerrar. Creo que se ve mejor. Se ve mejor ahí, ¿cierto? El cloro en este caso, vamos a tener 2 apareados arriba. Vamos a tener otros 2 apareados que los voy a colocar abajo. ¿Profe, quedaría así o no? ¿Quién es ese? ¿Jimmy? Perfecto, muy bien. 2 al otro lado y 1 solito. Y si se dan cuenta, muy bien, Jimmy. Ahí tenemos los 7 electrones de valencia.
Muy bien, ¿ya? Y por último, ya vamos a hacer otro ejemplo más relacionado con el, no sé si se me va a ver bien acá abajo, relacionado con el átomo de sodio, ¿ya? Sí, lo corro un poquito. Ahí. En el átomo de sodio tiene un Z igual a 11, ¿ya? Vamos a hacer la configuración electrónica para el átomo de sodio. Mientras yo voy hablando, Pero- ustedes vayan trabajando también, ¿ya? Profe, ¿cuál es la letrita pequeñita que aparece ahí? El número 11 es ese, hijo, ¿ya? Na. La que está arriba. Ah, NA, ya. Na. El Eso. sodio es Na. Configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y ahí llego a los 11 electrones que tiene el sodio, ¿ya? Si se dan cuenta acá, termina en 3s1. Dijimos que para el orbital S yo iba a hacer solo una cajita. Y en esta una cajita yo voy a colocar solamente un electrón. Por lo tanto, la configuración electrónica del átomo de sodio es solamente con un electrón. Ahora, ustedes me van a decir, profe, ¿y dónde coloco el electrón? ¿Arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda? ¿Dónde creen ustedes? Arriba. ¿Al lado? Arriba, al lado, dice la Berni, ¿A la izquierda? Al a la lado. izquierda. Aquí da A la derecha. exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo donde yo lo coloque, chicos. ¿Ya? Yo lo voy a colocar a la izquierda. ¿Ya? En general, tanto para el átomo de oxígeno, del cloro y del sodio que vimos hoy día como ejemplos, no hay una regla establecida, primero arriba, después abajo. Uno puede seguir ese orden, ¿ya? El orden O sea, lógico que yo les doy. Uno puede seguir el orden, o sea, puede poner los puntos en cualquier parte, pero tiene que dirigirse por las cajitas simplemente. Y esas Exactamente. cajitas Ahora, tienen que ser la misma cantidad alrededor de... ¿Cómo se llama esto? alrededor del Esa átomo, cosa representada. Sí, alrededor del sí, símbolo alrededor del del átomo, ¿cierto? Ahora, como dice el compañero, puedo colocarlo yo los puntitos en cualquier parte. Recomendación, sigan el orden lógico, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Ya? Ustedes ven dónde colocan los puntitos según su conveniencia, de acuerdo a lo que les acomode más. Pero ese orden, arriba, abajo, izquierda, derecha, es el orden lógico generalmente que yo personalmente le he dado a estos compuestos y a estos elementos. ¿Alguna duda con respecto a la estructura de Lewis específicamente, chiquillos, que fue lo que vimos hoy? ¿Se podría hacer otra para quedar más claro? Sí, por supuesto. Lo que sí me van a permitir un poquito, les voy a sacar una foto de esto, ¿ya? Para de esa manera yo poder mandársela después al grupo de WhatsApp de cada uno, ¿vale? Y que se vea un poquito más claro. Porque generalmente los chicos, cuando yo subo esto a YouTube, YouTube me baja la calidad del video. Entonces, así se puede ver mejor, ¿ya? Vamos a borrar. Gracias. Mira, me compré borrador. ¿Ya? De pana. De Panini. Ya. Oye, todo lo que dice va a ser usado en su contra. Acuérdense que estamos grabando para YouTube, ¿ya? Se me ocurrió recién otra Dígame. duda. No sé si vi bien, pero cuando hizo la estructura de Lewis del sodio, ¿Sí? solo puso un electrón cuando, o sea, había puesto nomás el electrón que determinamos en el orbital P. No, pon el S, pues, hijo. Fíjate que Acuérdate que dirigía el que en el último electrón, el orbital que se dirigía, algo así creo que dijo el profe. sí, el que aparece, Cierto. uno coloca los electrones que están en el último nivel de energía. Y acá el último nivel de energía, Esteban, era el nivel 3. Y en el nivel 3 solamente yo tenía orbitales de tipo S. O sea, una cajita. ¿Cuántos electrones yo tenía en ese orbital? Yo tenía exactamente un electrón. Ya por eso yo puse solo un puntito. ¿Vale? Vamos Sí. ahora, por ejemplo, con el átomo de aluminio. ¿Ya? El aluminio tiene un Z igual a 13. Y vamos a hacer ahora la estructura de Lewis para el aluminio. Para ello, repito, lo primero es hacer configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2
10, 12, falta uno. 3p1. ¿Ya? Y acá, de nuevo, último nivel de energía, nivel 3. En el nivel 3 hay orbitales de tipo S y de tipo P. En este átomo específicamente, ¿ya? ¿Cuántos electrones hay en el último nivel de energía? Exactamente, electrones de valencia, 3 electrones de valencia. ¿Ya? Y hacemos ahora la estructura de Lewis para este átomo que tiene 3 electrones de valencia. ¿Me salté algún paso o no? Yo que ahora voy a hacer la estructura de Lewis. Sí, el de las cajitas. Ah, Sí, bien, eso. Paola. Ya, cuando el profe se salta algún paso, profe, se le olvidó un paso. Ya le faltaron las cajitas. Ustedes tienen que estar atentos también. Si es que Entonces, está silenciado. vamos con la cajita. Para el S teníamos una cajita, para el P teníamos 3, ¿cierto? En el S vamos a ubicar los 2 electrones que están ahí. Primero hacia arriba, después hacia abajo. Y si se fijan acá en el P, solamente tengo que acomodar un electrón. Y eso lo vamos a acomodar aquí al principio y hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, de acuerdo a esta estructura de Lewis y de acuerdo a estas cajitas, voy a colocar yo 2 electrones juntitos y un electrón desapareado, o sea, en cualquier otro lado. Aquí lo vamos a colocar, por ejemplo, estos 2 electrones van a ser 2 arriba, ¿ya? Y uno al lado derecho, por ejemplo. Y esa sería la estructura de Lewis para el átomo de aluminio. ¿Se ve? Ahí se ve bien. Sí, ahí se ve bien. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda referente a la estructura de Lewis? ¿Cómo sacar estructura de Lewis de los átomos? No, por mi parte no. En rigor del tiempo, en realidad, si se dan cuenta, nos quedan solo 5 minutos y menos. No sé en qué momento se nos pasó tan rápido la clase. ¿Alguna Sí, duda? de parte mía, no tengo Voy a poner dudas de eso. parte mía. La Rebeca, Rebe, ¿usted me levanta la manito? Estoy aplaudiendo. Ah, estaba aplaudiendo, ¿no? No me imaginas. Yo pensé que Porque estaba... al principio no entendía nada y ahora entiendo mejor. ¿Se entiende? Que no entendí primero, el ¿Ves? primero no lo había entendido y después los últimos 3 entendí mejor. Perfecto. Le acomoda esa modalidad de que, por ejemplo, antes de la clase les suba las diapos, así ustedes pueden revisarlas, ¿cierto? Y de esa manera llegar a la clase solamente con las preguntas. ¿Le acomoda eso? Sí. Sí, Esa va a ser la forma en la cual vamos a trabajar, chiquillos, durante todo lo que tenemos de pandemia, ¿ya? Y la idea es que también el Classroom lo ocupemos de aquí para adelante en todo lo que son nuestros trabajos también del liceo, ¿vale? Y va a ser así más o menos la modalidad. O sea, el profe ante la clase sube las diapos, ¿cierto? Sube el material, ustedes lo revisan y llegan a la clase con las preguntas, ¿ya? Voy a dejar de grabar ahora.